por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues como les comentaba hace un rato, el apóstol Pablo, ¿sí?, hablaba ahí a la iglesia de los Corintios y él les hablaba acerca, ¿sí?, de la importancia, mi hermano, de que la iglesia estuviera preparada, ¿sí?, irreprensible, dice, para el día del encuentro con su Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto, mi hermano, el Señor me hacía entender pues que Él espera obviamente lo mismo de nosotros como iglesia el día de hoy, ¿sí? Que la iglesia esté, aleluya, irreprensible, mi hermano, para el día de la venida de nuestro Señor, ¿sí? Sabemos que estamos viviendo, aleluya, esos últimos tiempos, ¿sí? Que prácticamente esas señales que el Señor hablaba a sus discípulos, ¿sí?, en el libro de Mateo 24, ¿sí?, esas señales están cumplidas, hermano. Voy a dar lectura para aquellos, ¿sí?, que no tienen por ahí una Biblia y que puedan entender de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son estas señales que el Señor les dijo a sus discípulos que iban a ocurrir en el fin de los tiempos? Dice señales del fin de los tiempos. Mateo 24, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo este será el principio de dolores. Amén. ¿Sí? El cumplimiento de esta palabra, hermano, lo estamos viviendo ya en estos tiempos, ¿sí? El siguiente paso, mi hermano, que sigue, aleluya, es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Por eso, mi hermano, la importancia que tiene el día de hoy de que ustedes y yo como iglesia estemos preparados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todo esto que está aconteciendo, ¿sí?, a través de estas señales, pues Dios está hablando también a través de estas cumplimiento de esta palabra a la iglesia, hermano, porque no podemos negar lo que tal vez muchos, ¿sí?, que pertenecemos a la iglesia de Dios, de repente nos confiamos, ¿sí?, y de repente descuidamos esa relación que es tan importante con nuestro Señor Jesucristo, y que el apóstol Pablo le hablaba por ahí a lo que viene siendo a los corintios, y les decía la importancia de que ellos tuvieran, ¿sí?, esa comunión con el Padre Celestial, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder estar nosotros preparados o irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Pues no es de ninguna otra forma, hermanos, no es que es a través de la comunión, ¿sí?, con el Espíritu Santo de nuestro Señor, ¿sí? Y obviamente todo esto, mi hermano, también nos lleva a reflexionar acerca, ¿sí? El día de hoy podemos ver infinidad de sectas, religiones, creencias, que cada uno dice tener la verdad, ¿sí? Pero el día de hoy Dios nos llama, mi hermano, a una unidad.
como iglesia que somos, ¿sí? Porque Dios no viene solamente por Filadelfia, Dios no viene solamente por San Juan 3:16, por las demás. Dios viene por una sola iglesia, ¿sí? Y por esa iglesia, por ese pueblo, ¿sí? Dios quiere que estemos preparados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios está hablando a través de esta pandemia es a toda la iglesia a nivel mundial. ¿Sí? Dios quiere una iglesia, una esposa, ¿sí? Que esté lista, que esté preparada, que esté limpia, que esté sin mancha, aleluya, para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que precisamente debemos de eliminar, y también que el apóstol Pablo hablara por ahí a los corintios, es eliminar las divisiones, ¿sí? Decía ese canto que entonaba nuestra hermana Mayra en la dirección, ¿verdad? Que somos un solo cuerpo, ¿sí? Somos un solo cuerpo y somos una sola iglesia. Y Dios quiere que entendamos eso, mi hermano. Somos una sola iglesia, ¿sí? Y si alguien se opone o si alguien, aleluya, crea una división dentro de la iglesia, pues no se está oponiendo, aleluya, al líder de esa iglesia, se está oponiendo a mismo nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermano, aleluya, de dejarnos, aleluya, de repente guiar o llevar por lo que nosotros pensamos, ¿sí? Sino que hoy Dios nos llama, mi hermano, a que seamos una iglesia unida, en un mismo sentir, ¿sí? Por ahí el apóstol Pablo les hablaba ahí en los siguientes versículos. El versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya en vosotros divisiones, sino que estén preferentemente unidos en una sola mente y en un mismo parecer. Gloria al Señor, ¿sí? Porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, ¿sí? El apóstol Pablo les hablaba y les decía a la iglesia: deben de estar unidos, si no debe de haber en ustedes divisiones. Y eso es lo que el Señor está hablando el día de hoy, ¿no? A la iglesia. Dios quiere, viene, les digo, por una sola iglesia, gloria al Señor, ¿sí? Una iglesia que esté lista, que esté preparada, aleluya, gloria al Señor. Y que, mi hermano, como les decía, ¿sí? Esto que está sucediendo el día de hoy no nos debe de dar temor a usted y a mí, ¿sí? Porque usted y yo sabemos que el Señor nos está hablando a través de estas señales. Y que el siguiente paso que sigue, hermano, aleluya, es precisamente que Cristo vendrá por su iglesia, por su pueblo. Amén. Entonces, en lugar de darnos temor, hermano, sí, somos humanos y tal vez sí nos puede dar temor, aleluya, que esta enfermedad puede atacar a alguno de los nuestros, sí, pero sabemos también y tenemos la confianza, sí, en que Dios ha prometido estar con su iglesia en los momentos más difíciles y guardarnos en el momento de la prueba, hermano. Entonces no debemos de temer, mi hermano, no debemos de tener temor, sino debemos, mi hermano, de ocuparnos el día de hoy, aleluya, de vivir una vida, mi hermano, sin mancha, una vida en comunión con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les decía, ¿sí? En el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, en el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ¿sí? ¿Cómo vamos, les decía usted y yo, a poder vivir en esa comunión? Pues es precisamente eso, hermano. Dios no quiere, aleluya, una iglesia dividida. Esas prácticas deben de desaparecer de la iglesia del Señor. Esas prácticas, aleluya, no son agradables ante los ojos del Señor. Si el Señor viene y encuentra una iglesia dividida, mi hermano, desafortunadamente, aleluya, le puedo asegurar, ¿sí?, que nos vamos
a quedar si no estamos preparados. Si en lugar de estar ocupándonos de hacer lo que el Señor nos manda, ¿sí? Nos estamos ahí tirando una iglesia a la otra, pues mi hermano, no estamos en buen camino y estamos tomando en balde estas señales que el Señor nos está hablando a través de su palabra y que nos está diciendo, aleluya, he aquí, yo vengo pronto, aleluya. El Señor viene en breve, hermano. Ya usted y yo nos debemos de preocupar, aleluya, por estar preparados, gloria a Dios, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente paso, ¿sí?, es el cumplimiento de la palabra primera de Tesalonicenses 4:13, mi hermano, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 4:13, donde también el Señor hablaba a su iglesia en otra de las cartas, ¿sí?, del apóstol Pablo, que hablaba a la iglesia de Tesalonicenses y les decía: tampoco que queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta el día de la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros. Amén, con aleluya. Palabras, gloria al Señor, ¿sí? Alentados, hermano, aleluya. Fortaleceos los unos a los otros, aleluya. Dios quiere que usted y yo estemos unidos. Dios quiere el día de hoy, sí, que cumplamos, que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Dios quiere, aleluya, sí, que usted y yo nos ocupemos de lo que el Señor, aleluya, mandó a su iglesia, hermano, ¿sí? Que es, aleluya, predicar su palabra, gloria al Señor, amén. Aquí lo que viene siendo en uno de estos de los versículos en el cual el apóstol Pablo, ¿sí?, le hablaba a la carta de los Corintios, ¿sí?, pues era precisamente eso, hermano, ¿sí?, que se ocuparan, aleluya, de lo que venía siendo la predicación de la palabra del Señor, ¿sí? Usted y yo como iglesia, hermano, debemos, aleluya, de predicar, aleluya, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a predicar, hermano? ¿Cómo lo vamos a poder predicar? Pues, mi hermano, el día de hoy, sí, debemos de aprovechar estos tiempos donde hay mucha gente que sí, hay muchos que son cada vez más duro su corazón, pero hay quienes ahorita están reflexionando, están recapacitando. Dios está poniendo, dice, y pondré un corazón de carne, aleluya, dentro de ellos. Y el Señor está, aleluya, haciendo reflexionar a mucha gente, mi hermano, y usted y yo como iglesia debemos de aprovechar para hablar de esas buenas nuevas que el Señor tiene para aquellos que no le conocen, ¿sí? Y es una de las últimas llamadas que Dios también está hablando a este tipo de personas, hermanos, ¿sí? Última llamada, así como cuando están por ahí en alguna de las funciones, ¿sí?, ya sea de teatro o por ahí en el cine, esta es la última llamada, ¿sí? Esta es la antesala al gran acontecimiento, aleluya, que va a conmocionar al mundo entero. Si esta pandemia tiene al mundo entero ocupado, preocupado, el siguiente acontecimiento, hermano, sí, marcará para siempre, aleluya, el rumbo de cada una de las vidas de los seres humanos. Aleluya. El siguiente acontecimiento, hermano, es, aleluya, el rapto
de la iglesia, hermano. Gloria al Señor, ¿sí? Y esperamos, aleluya, irnos juntamente, aleluya, vernos allá en las moradas Amén, celestiales aleluya. que el Señor nos ha preparado. Les decía hace un momento, debemos de estar predicando, y usted tal vez puede decir, mi hermano, pero pues ¿a quién le predico si me tienen en cuarentena? ¿A quién le predico, hermano? ¿Sí? De una o de otra manera, hay quienes están yendo a trabajar todavía. ¿Sí? Debemos de compartirlo ahí en nuestro trabajo y decirles, Cristo viene pronto, ¿sí? ¿Estás preparado? ¿Sí? Hay quienes por una o por otra cosa, situación, tenemos que salir. En uno de estos días se nos terminó el gas, ¿sí? Y tuve que ir al gas, mi hermano, ¿sí? Iba yo en el trayecto, me encontré a uno de aquí de los vecinos, iba también para el gas. Y pues yo le ofrecí que si lo quería que lo llevara, que yo iba también con el mismo rumbo, y aceptó. Y él solo, hermano, ni siquiera tuve que yo decirle, él solo comenzó a hablarme de esto que está sucediendo. Sí, le digo, la gente, hay mucha gente que está sensible. Y él me preguntaba, me hacía esa pregunta, ¿usted cree en eso del coronavirus? Él me decía, y yo le decía, es cierto, ¿sí? No se puede ocultar, ¿sí? No puede ser esto un invento, todas esas muertes no son en balde, ¿sí? Y él mismo me decía, ¿sí? Creo que estamos viviendo los juicios del Señor. Y yo le decía, exactamente, estamos viviendo los juicios del Señor. La maldad de la humanidad ha llegado ante la presencia del Señor, ¿sí? Y de una o de otra manera el Señor quiere hacer volver, recapacitar a la humanidad acerca de lo que hemos hecho a un lado. Hemos dejado a Dios, ¿sí? En último lugar, lo hemos sacado muchas de las veces de nuestros hogares, de nuestras familias, ¿sí? Y obviamente la humanidad se está viviendo, hermano, las consecuencias del pecado y de la maldad. Aleluya. Pero yo también, obviamente, le decía, ¿verdad? Que si Dios le ha preservado la vida hasta el día de hoy, es precisamente porque Dios es un Dios de amor, ¿sí? Es un Dios de misericordia, y que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, amén. Por eso les está hablando, por eso nos está hablando hasta el día de hoy. Aleluya. Y nos dice, iglesia, yo vengo pronto. Aleluya. Grande estén Dios, listos, amén. estén preparados. Aleluya. Estén sus ropas. Aleluya. Su mismo espíritu sea irreprensible para la venida de nuestro Señor. ¿Sí? En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24, ¿sí? Nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estos son los tiempos de adorar hoy más que nunca a nuestro Dios en espíritu y en verdad, hermano, ¿sí? Estos son los tiempos donde ya no debemos de dudar si seguir caminando con nuestro Señor Jesucristo, si quedarnos en el camino, si hacer una pausa. No, mi hermano, no, iglesia, aleluya. Al contrario, es tiempo de buscar más de Dios. Es tiempo, aleluya, ¿sí? De estar preparados, de estar apercibidos, ¿sí? Precisamente la palabra del Señor nos habla acerca de unas vírgenes que fueron insensatas y algunas que fueron prudentes. Las insensatas se confiaron, y las prudentes, aleluya, ellas fueron apercibidas, se prepararon para cuando su Señor viniera por ellas. Amén. Así el Señor quiere encontrar una iglesia, mi hermano, preparada, aleluya, adorándole en espíritu y en verdad, en un mismo sentir, aleluya, ocupados en las cosas del Señor, ocupados
aleluya, en lo que a nosotros nos concierne, hermano, como iglesia, ¿sí? Que es, aleluya, buscar la salvación nuestra, la de nuestras familias, aleluya, y también la de aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor, hermano, ¿sí? El principal objetivo, aleluya, de la iglesia, la comunión con nuestro Señor Jesucristo, aleluya, ¿sí? El Señor viene, mi hermano, gloria a Dios, y viene pronto, aleluya. Apocalipsis 21, ¿sí? Del versículo 5 al 8 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Aleluya. ¿Sí? El Señor, ¿sí? Dice: al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gloria al Señor. Amén. Pero también viene, aleluya, ¿sí? Algo que ni siquiera queremos mencionarlo, pero que lo debemos de hablar, porque es tiempo de hablar también con la verdad. Es tiempo de no ocultar, aleluya, lo que puede acontecer a aquellos que no estén preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos lo marca aquí en el versículo 8, los cobardes, ¿sí? ¿Quiénes son esos? Pues aquellos que decidieron quedarse en el camino, que decidieron no continuar en el camino del Señor, aleluya, porque la palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los valientes, ¿sí? Lo arrebatan. Gloria al Señor. Solamente aquellos que permanezcan hasta el fin, dice la palabra del Señor, serán salvos, aleluya. Los incrédulos, aquellos que no creyeron, que dijeron: ¿desde cuándo están hablando que Cristo viene? Esos hermanos están locos, no les hagan caso, aleluya. Pues, aleluya, esos, aleluya, tendrán su parte, tendrán su recompensa. Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que es, hermano, es la muerte que nos debe de preocupar, ¿sí? Si ahorita nos preocupa el que esta enfermedad pueda venir a nuestras vidas, ¿sí? Y matarnos, aleluya, físicamente, hermano, pero lo que más nos debe de preocupar es morir sin Cristo. El morir sin Cristo es la muerte segunda, es morir por la eternidad, ¿sí? Es precisamente, aleluya, ganarnos un lugar en este lugar que dice que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda, aleluya, y que nadie quisiéramos estar ahí. Gloria a Dios. Por eso Dios demanda, aleluya, que ustedes y un servidor estemos preparados, porque si aún yo que estoy predicando este mensaje, cuando el Señor venga, no estoy preparado, de nada me va a servir, ¿sí? Porque el Señor quiere, aleluya, no tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Gloria al Señor, aleluya. Apocalipsis 22, del versículo 14, mi hermano, nos habla, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por la puerta de la ciudad. Se escucha fuerte, mi hermano, pero eso es lo que dice la palabra: los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama el hacer mentira. Gloria al Señor. Y yo, Jesús, he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga.
y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria al Señor, ¿sí? Cristo, mi hermano, aleluya, viene pronto, gloria al Señor. Cristo viene para recompensar a cada uno según sus obras, ¿sí? Y Él nos habla el día de hoy, gloria al Señor, ¿sí? De la importancia, dice, bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esas moradas celestiales que el Señor nos fue a preparar, hermano, a cada uno de nosotros como iglesia. ¿Estamos listos, iglesia? Gloria al Señor. Amén, aleluya. ¿Estamos listos? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor, estoy listo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir, como dice el versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y Él oye, gloria al Señor. Digámosle al Señor, aleluya, a la hora que usted quiera, Señor, venir. Yo estoy listo, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Es el mensaje, mi hermano, que Dios tiene para nuestras vidas. Aleluya. Y amigo que me escuchas tal vez el día de hoy a través de este mensaje, te lo vuelvo a repetir. Esta es la última llamada. Gloria al Señor. Esta es la última llamada para que tú puedas tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esta es tal vez la última oportunidad que el Señor te está dando. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y amarle en tanto que está cercano, dice la palabra del Señor, aleluya. Esta es tu última oportunidad, ¿sí? No seas, aleluya, no pienses, aleluya, en el qué dirán, ¿sí? Porque siempre va a haber quien va a decir algo y te va a juzgar loco, ¿sí? Pero, aleluya, si tú crees en lo que la palabra del Señor dice, tú buscas, puedes buscar cada uno de estos pasajes de los cuales yo te he hablado. Tú vas a comprobar que se está hablando con la verdad. San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no solamente te hará libre, ¿sí? Sino que asegurarás tu lugar, aleluya, en este lugar que el Señor está preparado para su iglesia, para aquellos que tienen sus ropas listas, aleluya, para aquellos que están apercibidos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a que recapacites, y si tú deseas renovar tus votos con el Señor, o si tú deseas entregarle tu vida a Cristo, puedes hacerlo desde allí, desde tu hogar, aleluya. Estamos hablando a través de estos medios, y si el Señor te está permitiendo escuchar esta predicación, ten por seguro que Él ha puesto este día para que tú le conozcas como tu único y suficiente Salvador. Él te está dando esta oportunidad para que tú vengas a Él. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. No desaproveches esta última oportunidad, amigo, hermano, que me estás escuchando. Cristo está a tu puerta. Cristo está llamando. Cristo te está dando la última oportunidad de salvación, porque Él viene por su iglesia. Gloria al Señor. Dios me los bendiga en esta hora. Aleluya. Y vamos a estar haciendo una oración. ¿Sí? Vamos a estar haciendo una oración por cada uno, aleluya, de los hermanos que componen nuestra iglesia, Misión Filadelfia, la cual obviamente les amamos en el amor del Señor. ¿Sí? Y que esperamos que este mensaje haya sido de bendición, iglesia, para ustedes y para aquellos que nos van a poder escuchar a través, aleluya, de esos medios que el Señor ha puesto. Yo le decía al Señor, si es tu voluntad, tú vas a poner los medios, Señor. Si es tu voluntad que esta palabra salga fuera, ¿sí? De esas, tal vez de nuestro grupo que hemos creado, para que más gente pueda venir a tus pies, tú vas a poner los medios. Y el Señor puso los medios, aleluya, para que esta palabra pueda trascender. Y creemos, dice la palabra del Señor, que su palabra nunca vuelve vacía, sino que cumplirá su propósito, hermano, aleluya. Y a través de esta palabra confiamos fielmente en que a algunos
y tal vez muchos van a poder recapacitar y van a poder venir a los pies del Señor. Vamos a unirnos en oración, hermano, para que esta palabra cumpla su propósito, primeramente en nosotros como iglesia y posteriormente hasta donde el Señor nos permita llegar a través con el mensaje de su bendita palabra. Amén, hermanos, unámonos en oración. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta hora. Una vez más, Señor, te adoramos y te damos la honra y la gloria, Señor, por esta bendición, Señor, que nos das, aleluya, de estar aquí, Señor, utilizando estos medios para predicar el mensaje de tu bendita palabra, Espíritu Santo, aleluya. Te pedimos que tu palabra, Señor, cumpla su propósito, Señor, para el cual tú la has puesto primeramente en mi mente, en mi corazón, y poderla compartir el día de hoy, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario, Señor, aleluya, que se oponga ante el mensaje de tu bendita palabra, Señor, y que tu iglesia pueda ser edificada, Señor, primeramente, Señor, y posteriormente, Señor, hasta donde tú permitas llegar esta palabra, Señor, que sea de bendición, aleluya, para todas y cada una de las personas que alcancen a escuchar el mensaje de tu bendita palabra, Señor. En tus manos la ponemos, Señor, y sabemos, Señor, que usted cumplirá su propósito a través de esta palabra, Señor Jesucristo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a estar apercibidos, Señor, a estar, aleluya, en comunión contigo, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Hasta ahí, pues.